tardes. Estamos iniciando este encuentro referido al módulo 3 de sistemas presupuestarios, donde vamos a estudiar el punto de equilibrio. Todo empresario debe calcular para fines de conocer si lo que está operando está en equilibrio, está perdiendo o está ganando. En esta clase vamos a revisar cómo se hace ese cálculo del punto de equilibrio que yo sugeriría que siempre se debe realizar antes de iniciar operaciones y luego, por lo menos una vez al mes, para conocer cómo estamos manejando la empresa. El punto de equilibrio dice que se presenta cuando el ingreso cubre los costos fijos y los costos variables. Cuando ese ingreso es igual a los costos fijos y variables, se determina que la utilidad operativa es igual a cero. No hay ganancia y no hay pérdida. Estos puntos de equilibrio, aparte de poder calcularlos en forma algebraica, también tienen utilidad gráfica. Se pueden graficar para visualizar de otra manera qué está ocurriendo. Cuando nosotros hacemos este análisis que se llama costo-volumen, utilidad, se determina el nivel de operaciones necesario para cubrir los costos operativos y también para evaluar la rentabilidad en los diferentes niveles de venta. También sirve para planearla, para controlar costos, ya sea fijos o variables, para tomar decisiones, para estudiar los efectos de crecer. Eso hay que medirlo antes de realizarlo para no incurrir en costos innecesarios, para analizar y automatizar programas que nos faciliten este cálculo y también para fijar los precios de acuerdo a la determinación de los puntos de equilibrio. Es una herramienta muy rápida, el análisis es muy simple, se permite esa visualización gráfica que hace rato hablamos, con ciertas limitaciones, este, sobre todo que se dificulta cuando el análisis se refiere a más de un producto. Asume un precio constante por unidad y, y las compras grandes donde se impliquen los descuentos pueden causar alguna dificultad para la carga de estos costos variables. Se dice que los ingresos que una empresa obtenga, las que se dedican a la compra, venta de mercancía, que los ingresos vienen dados por el precio, por la cantidad que estamos vendiendo. O sea, aquí decimos que igual, los ingresos son igual a P por Q, precio por cantidad. En los costos divididos tanto en fijos como en variables, en cuanto a que son operativos, pues los fijos no dependen del volumen, sino del tiempo que se haya establecido para ello. Y tenemos como ejemplo práctico el alquiler. Luego tenemos los costos variables. Los costos variables tienen que ver directamente con el volumen de ventas y no con el tiempo. Entonces, aquí tenemos el costo de los artículos vendidos. Costo variable, cantidad, da el valor de esos costos variables. Recordamos entonces que las utilidades vienen dadas por los ingresos menos los costos. Si los ingresos son superiores
a los costos, habrá utilidad. Si los ingresos son inferiores a los costos, dará pérdida. Sustituyendo en esta fórmula lo que son ingresos, es el precio por la cantidad. Y los costos, el costo fijo, y luego el costo variable, que es el costo variable del producto por la cantidad. Depende de la cantidad de producto. El, el, el nivel de ventas para obtener el punto de equilibrio operativo se puede hacer a través de dos métodos. El método algebraico y el método gráfico. El algebraico está basado en fórmulas y decimos que si la utilidad es igual a cero, y aquí viene nuevamente el reemplazo, que U es igual a ingresos, que es precio por cantidad, menos el costo fijo, menos los costos variables. Eso determina la utilidad. Entonces, si la utilidad es igual a cero, estamos en equilibrio, donde el precio por la cantidad, menos los costos fijos, menos los costos variables por la cantidad, da cero. Si nosotros hacemos un despeje, obtenemos esta fórmula. El punto de equilibrio en unidades es igual a dividir el costo fijo entre la diferencia entre el precio y el costo variable. Esa es la fórmula que vamos a utilizar para la determinación del punto de equilibrio en unidades. Está explicado donde dice que el punto de equilibrio en unidades es el que determina la cantidad de artículos en donde los ingresos son totales a los costos totales. No hay pérdida ni hay ganancia. Aquí presentamos un estado de resultados que nos muestran que hay unas ventas de 15 millones, hay unos costos, gastos variables de 7 millones, hay unos gastos fijos de 5 millones 500 mil, y la sumatoria de estos gastos variables más los gastos fijos da 12 millones 500 mil. Si le quitamos a los ingresos, que son las ventas, los costos o gastos de 12 millones 500 mil, estamos hablando de una utilidad de 2 millones 500 mil. Recuerden estas cifras. Variables 7 millones, fijos 5 millones 500. Ahora viene la fórmula del punto de equilibrio en bolívares. Recuerden que hay un punto de equilibrio en unidades y hay un punto de equilibrio en bolívares, que es este. Ese punto de equilibrio en bolívares se determina a través de la fórmula donde A, que es el total de los gastos fijos, se divide entre uno menos B. B es la relación que existe entre los gastos variables con el ingreso total. ¿Tienes calculadora? Vamos a entonces aplicar la fórmula de X es igual a A sobre uno menos B. A es 5 millones 500 mil y B es 0,467. Entonces la pregunta es, ¿de dónde surge 0,467? Nos devolvemos y determinamos qué ocurre entre los 7 millones y los 5 millones 500 mil. ¿Cuánto es los variables? 7 millones entre 12 millones 500 mil. 7 millones de variables entre, entre 12 millones 500 mil. Queda 5 millones 500 mil, que son los fijos, entre el total de 12 millones 500 mil.
¿Mm? No, no, no. Volvemos a repetir la operación. 5.500.000 entre 12.500.000. Vamos ahora a ver la proporción entre 7 millones y 15 millones, que son las ventas. 7 millones entre 15 millones. Ajá. 0,4667. Entonces, la relación que existe, lo hice a propósito para que logremos de dónde se obtiene el denominador que estamos utilizando. Resulta de dividir el total de los costos o gastos variables entre el total del ingreso. Entonces tenemos que es uno en menos 0,467. Y esa es la relación de los gastos variables con el ingreso total. Eso significa P. Cuando aplicamos esta fórmula, nos da que el punto de equilibrio en bolívares para esta empresa es 10.318.949. Esto en la práctica, ¿qué significa? Que la empresa, esta empresa, con estos costos fijos y variables, cuando venda 10.318.949, va a estar en punto de equilibrio. Si vende por encima de esa cifra, tendrá utilidad. Y si vende por debajo de esa cifra, tendrá pérdida. Esa es la interpretación del punto de equilibrio en bolívares. Ahora, en forma gráfica, tenemos el eje de las X y el eje de la Y. Paralelo, horizontal, X. Vertical, Y. Entonces hacemos esas coordenadas X, y le damos una escala que estamos tratando de que el, el intervalo sea más o menos igual para que el gráfico nos salga lo mejor posible. Por el eje y aquí, estas líneas punteadas, ¿qué podrán ser? Nuestro punto de equilibrio. No. ¿Qué valor son 5.500.000? ¿Los fijos o los variables? Los fijos. Esta línea continua, o sea, línea recta, aunque esté punteada por guiones, pero que es una línea recta, representa los gastos fijos. O sea, en el tiempo y en el espacio se mueve en una sola dirección, ni para arriba ni para abajo. Esos son los costos fijos. No varían. Ahora, a partir de donde nacen los costos fijos, colocamos los gastos variables. La sumatoria del fijo más el variable nos da los gastos totales. ¿Cuánto eran los variables? Recuerdo que son 7 millones. Me acompaña una alumna de mis materias de sistemas presupuestarios. 5.500.000 más los 7 millones da 12.500.000. Fíjense que la línea está terminando en los 12.500.000. Esto se llama aquí en este punto, donde termina esta recta, el mouse aquí, costos o gastos totales. Esta se llama fijos y esta continua roja representa los gastos o costos variables. Ahora, esta línea negra
que acabamos de agregarle representa los ingresos. Nacen de cero y terminan en 15, porque los ingresos por venta son 15 millones. Bien graficado, bien graficado. Aquí hay una línea de intersección entre la sumatoria de fijos y variables aquí en este punto. Si nosotros tratamos de más o menos bajar, conseguimos un punto de equilibrio en 10 y algo. Esos son el punto de equilibrio en bolívares, pero representado en forma gráfica. Si queremos recordar, 10 billones 318 mil. Ahí está. Aquí está en 10 millones 318 mil. Es ya, claro, el 300 aquí es muy poco, aunque esto está corrido, está por aquí, que representa esos 10 millones 318 mil. Vamos ahora a verlo algebraico, con un ejemplo. Y el ejemplo tiene que ver con una empresa que se llama Arcoiris. Y Arcoiris vende calculadoras. Tiene unos costos operativos fijos de 1.500.000 mensuales. La compra en 7.000 bolívares y la vende en 12.000. Y nos piden que determinemos el punto de equilibrio. Aplica. Vamos a hacerlo en unidades. Y aplicamos la fórmula que antes vimos, que es el costo fijo menos el precio menos el costo variable. Entonces, el costo variable lo determina aquí el valor de la compra. 1.500.000 costos fijos menos 12.000, que es el precio de venta, menos 7.000, que es el variable, eso nos determina que el punto de equilibrio en unidades para arcoíris por estos costos fijos y variables es de 300 calculadoras. En la práctica, si vende menos de 300, está perdiendo, y todo lo que venda por arriba de 300 calculadoras está ganando. Estos son los cálculos que debe hacer una empresa cuando vaya a iniciar y calcular sus costos fijos, sus costos variables y su posible nivel de ingresos en ventas para conocer dónde va a ganar o dónde puede perder y prever y corregir. Esta es una forma de comprobar y decimos, si esta empresa tiene un ingreso que es 300 unidades por 12.000, que es su precio de venta, le daría 3.600.000. Y tiene un costo variable, que es por el costo variable unitario de la compra, de 7.000 por los 300 unidades vendidas. Son un costo variable de 2.100.000. Y también tiene un costo fijo de 1.500.000. Entonces la suma de los costos dio 3.600.000, la suma de los ingresos dio 3.600.000, y aquí estamos demostrando que con 300 unidades el punto de equilibrio es cero. Bueno, esto es un gráfico que va explicando cómo se van moviendo los ingresos. Fíjense que aquí está mostrando que con la cantidad de 300 el punto de equilibrio está acá, y eso produce un ingreso de 3.500 bolívares. O 3.500.000 porque está expresado en miles de bolívares. Más o menos 3.600.000 para 300 porque es 300 por 12.000. Cuando vende 100 pierde. Cuando vende 200 pierde. Pero ya cuando vende 400 empieza a ganar porque está por encima del punto de equilibrio. Es el punto de equilibrio está en 300. El costo fijo es 1.500.000 y luego vienen los costos variables.
Aquí, ¿qué pasa? En 300 vuelve y repite punto de equilibrio y graficado sería 1.500.000 de fijo y allí nace el variable para un costo total de aproximadamente, no recuerdo, aquí está dando como 5.200.000. Ahorita revisamos. Y aquí viene el ingreso total que siempre debe partir de cero. Aquí está el ingreso total. Aquí está el punto de equilibrio. Todo lo que está por debajo del punto de equilibrio, toda esta zona es zona de pérdida. Toda esta zona por encima del equilibrio es zona de ganancia. Entramos por método algebraico y por método gráfico. Tienen que conocer las fórmulas. Pérdida. Este material está o va a estar el material de estudio del módulo 3 para que ustedes lo repasen. Y hagamos ejercicios de punto de equilibrio para unidades y para bolívares, o bueno, o en dólares, la moneda funcional que tengamos. Hay otras fórmulas donde vamos a obtener, queremos ganarnos tanto, cuánto debemos vender, luego lo estudiaremos. Esta práctica termina con un ejercicio que ustedes deben realizar y le dice que se venden 10.000 unidades, que el precio de venta unitario es 5, que el costo variable es 3, que los gastos fijos son 10.000 en producción, 3.500 en almacén y venta. Entonces, si uno elaborara la fórmula que decimos que es el punto de equilibrio en unidades, es igual al costo fijo, a la fórmula, costo fijo, eh, entre el precio de venta menos el variable. Entonces, si sustituimos, tenemos que la sumatoria de los fijos, arriba en el numerador, es de 13.500. 10.000 más 3.500. Y abajo tendríamos 5 menos 3, el precio de venta menos el variable. Vamos a ver qué resulta de dividir 13.500 entre 2, que es 5 menos 3. 6.750. ¿Cuánto? 6.750. Nos está diciendo que el punto de equilibrio en unidades es 6.750 en los datos suministrados en esta práctica o ejercicio. Y nos dice, establezca el punto de equilibrio en unidades. Voy a dejarle a ustedes el de bolívares. Pero, ¿ya qué pasó? ¿Esta empresa está ganando o perdiendo? Pues está vendiendo 10.000. El punto de equilibrio es 6.350. Todo lo que venda por encima de 6.750 unidades produce utilidad. Vamos a calcular cuánto se gana, así como lo demostró el ejercicio anterior. ¿Cuántos son las ventas? Multiplicamos 10.000 que vende por 5 que es su precio de venta. 5 por 10.000 da 50.000. Bien, esos son sus ingresos. Ahora vamos a quitar los variables. 10.000 por 3, que es el variable, da 30.000, costo variable. Y tiene fijos, no fijos 13.500. Entonces, ¿cuánto suman los costos fijos y variables? 30.000 más 13.500, ¿verdad? 30.000 de variables más 13.500 de fijos da 13.500. El total de los variables y fijos es 43.500. ¿Y cuánto obtuvo por ventas? 50.000. Por lo tanto, esta empresa tiene una utilidad de 50.000 bolívares menos los 43.500 de costos. Esta empresa se gana en esta operación 6.500 bolívares.
Este, ahora usted práctica, realiza cuánto es el punto de equilibrio en bolívares. Yo estaré enviándoles algunas prácticas para algún material para que podamos ahondar en esto. Estoy a la orden, me escriben si hay dudas y podamos resolverlas. Que tengan todos una feliz tarde.